fiesta en el Antiguo Testamento, como tampoco ha sido fácil para ningún supervisor general de nuestro tiempo. No fue fácil para Cristo, no fue fácil para Juan el Bautista, no fue fácil para Isaías, Jeremías, no fue fácil para Daniel, no fue fácil para los jóvenes hebreos, como tampoco será fácil para nosotros. No todo es fiesta. Ayer nos regocijábamos, ayer podíamos regocijarnos en el Señor por las victorias que ha tenido la Iglesia de Dios y su triunfo final, ¿verdad? Pero la gran apostasía del pueblo de Israel. No todo es fiesta, no todo es alegría, pero al final la iglesia triunfará. El apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Gracias, hermano. Gracias, hermano Artola. Obispo Artola, con todo el respeto que se merece. El obispo Luis Celedón también. Amén, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y cuando hablo despacio es porque no encuentro la escritura. Pero ahorita que la encuentres, ya va rapidito. No me van a entender porque voy a ir recio. En el capítulo 2, en el versículo 3, dice: no os engañe nadie Amén, amén. en ninguna manera. No nos engañe nadie en ninguna manera. Ojalá fueran las cosas tan fácil de identificarse que no batalláramos en identificar al engañador. Pero el diablo nunca viene abiertamente diciendo que ha llegado a engañar. Siempre se viste de papá o se viste de hermano, de hermana, que uno ama bastante a nuestra familia, y cuando ellos son predicadores o pastores y se desvían de la línea, amén, y a veces pues engañan a la familia por el conocimiento que tienen, ¿verdad? No dice te voy a engañar y te voy a llevar a un error. Al contrario, le dicen ellos están mal y nosotros estamos bien y vamos a seguir bien y ellos van a ir mal. Así se disfraza en todos los tiempos, así ha sucedido. Nunca ha sido abierto, nunca ha sido el enemigo, vámonos, sabemos que estamos mal, pero nos vamos a ir. Nunca ha sido así. La apostasía del pueblo de Israel sucedió de la misma manera. Pero el apóstol Pablo da este texto: mirad, que no os engañe nadie. Ni su papá, ni su hermano, ni su pastor, ni su hijo, nadie, ni su supervisor, amén, ni su mejor predicador de la televisión o internet o al que a usted le guste escuchar, que no lo vaya a engañar nadie. Porque el peligro de ser engañado es que usted pierda su vida, pierda su alma por la eternidad. El apóstol Pablo sufrió persiguiendo a la iglesia por defender lo que él estaba seguro que era lo correcto. Pero cuando entendió, él sabía bien lo que eran los engañadores. Por eso el apóstol Pablo escribió estas palabras: mirad que nadie os engañe, porque Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. Es inevitable que caiga la iglesia en la apostasía. El pueblo de Israel cayó en apostasía y de seguro está profetizado y está escrito y de seguro que llegará el tiempo que la iglesia caerá en apostasía. Pero el apóstol Pablo les decía: ustedes tengan cuidado, no vaya a ser por ustedes, que vaya a caer la apostasía por ustedes. Hay un texto que no me recuerdo la escritura, pero dice el Señor Jesús: es difícil que no vengan escándalos, pero hay de aquel por el que vengan, ¿verdad? Es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por el cual vengan. Le fuera mejor al tal ponerse una piedra de molino, atarla sobre su cuello y echarse a lo profundo de la mar. Pero es inevitable y fue inevitable para el pueblo de Israel y para la iglesia primitiva
caer en la apostasía. El pueblo de Israel, cuando Samuel se envejeció, en 1 de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 5. ¿Se me fue el escritor? Siga, hermano, siga. Para yo seguir hablando. Los hermanos se quieren ir temprano. 1 de Samuel, capítulo 5, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Si alguien me ayuda a leerlo. Amén. ¿Lo tiene? 1909. Ya fallé. Ya falló. Sí. Es raro. 68. 1 de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, Se envejeció Samuel. puso sus hijos por jueces sobre Israel. No había nada de malo en poner a sus hijos como jueces en Israel. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel. Sigan. Y el nombre del segundo Abía. Fueron jueces en Beer-seba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y permitiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama. Y dijéronle, y aquí tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que los juzgue, como todas las gentes. Ahora el pueblo de Israel, después de creo que 18 jueces, se cansó de que Dios los dirigiera. Y se envejeció Samuel y vieron la oportunidad que tal vez a través de los tiempos ellos habían tenido este deseo de ser igual que los otros pueblos. El pueblo de Dios nunca va a ser igual que los otros pueblos. El pueblo de Israel no debía de ser igual que los otros pueblos. Como al igual la iglesia de Dios jamás será igual que ninguna otra institución religiosa. Aleluya. Se envejeció Samuel, el pueblo encontró la oportunidad de introducir lo que había en sus corazones, ser igual que los otros pueblos. Samuel se envejeció, los ancianos del pueblo de Israel, los líderes le dijeron, tus hijos no andan por la línea. Pero eso no daba derecho a que ellos exigieran o pidieran un rey sobre Israel para ser igual que los otros pueblos. El versículo 8, hermano. Conforme a todas las obras que han hecho. Perdón, el 7. Y dijo Jehová a Samuel. Y le dijo Jehová a Samuel. Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren. Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren. Porque no te han desechado a ti. Ellos no te están rechazando a ti por ser anciano. Sino a mí han desechado. Sino me están rechazando a mí. O sea, están abandonando la teocracia. Escríbanle. Para que no reine sobre ellos. Para que la apostasía pueda entrar, necesita haber abandono de la teocracia. El pueblo de Israel, su error fue abandonar la teocracia, exigir que un hombre dirigiera el pueblo y abandonar a Dios con sus reglas, con sus leyes, con sus mandamientos, y que un rey los gobernara para ser igual que los otros reyes. Lo que los condujo a la gran apostasía al pueblo de Israel fue el abandono de la teocracia. Amén. Abandonar la teocracia, eso es caer en apostasía. El pueblo de Israel, estando Samuel anciano, miró la oportunidad de introducir su propia idea. Tener un rey igual que los otros pueblos. Aleluya. Y allí el pueblo rechazó a Dios y empezó su propia historia ahora con reyes. Dios se los advirtió. Yo nunca les he pedido a sus hijos, pero el rey va a pedir a sus hijos, tomará a sus hijas, va a quitarle sus propiedades, va a quitarle sus ganados, pero aún así ellos quisieron y escogieron, o Dios les dio al rey Saúl. Lo primero, hermanos, que hace un líder que no va bajo la teocracia de Dios, se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 13. Aleluya, amén. 8 al 13. Sí. Primera de Samuel 13, capítulo, versículo 8, versículo al 13. Un líder, aunque es el que parecía ser el escogido de Dios,
El pueblo estaba contento, era Saúl un varón alto, a todos les pasaba del cuello para arriba, así como el hermano Paul Burton, que es más alto que todos nosotros, ¿verdad? O así como el hermano, con todo el respeto que se merece, hermano. Al verde no nos haga. Perdón, pero él solo lo dijo. Perdónenlo, no sabe lo que dice. Más alto que todos, Amén, de buen amén. cuerpo, físico para la lucha, para la guerra. Que Dios no necesitaba nada de eso para la lucha. Amén. Pero ante los ojos del pueblo parecía el líder perfecto. Amén. Parecía. El hombre idóneo. Pero usted siempre tenga cuidado cuando un líder se empieza a desviar del gobierno teocrático. Tenga cuidado con un líder que está abandonando el gobierno teocrático. Samuel, Dios lo usó para poner a Saúl como rey sobre el pueblo de Israel. El pueblo estuvo contento, hubo algarabía, hubo fiesta, parecía que iban en lo que ellos sentían como que era Dios el que los estaba dirigiendo. Samuel puso a Saúl por rey y había fiesta en el pueblo y se iban regocijando y ahora sí querían ir a la guerra del grupo grande, montón contra montón. Antes Dios les mandaba piedras del cielo, fuego, plagas, pero ahora ellos sí querían ir como estaba Saúl, ¿verdad? Ahora sí la vamos a dar unos buenos golpes unos contra otros. Cuerpo a cuerpo. ¿Verdad? Este está bueno, este que nos dirija, este Saúl que nos lleve a la guerra. Y venía la guerra, hermanos. Y Saúl hizo lo que no debía de hacer. Lea el versículo 8. Y él esperó 7 días. Él esperó 7 días, Saúl. Conforme al plazo que Samuel había dicho. Le dijeron que en 7 días Samuel llegaba. Y no llegó a los 7 días, aunque sí llegó. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. El pueblo siempre metiendo su nariz. Trato de hacerlo amablemente, porque sé que voy a pisarle en los pies a varios. No de los que están aquí, pero... Siga, hermano. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y Dijo Saúl, traerme pacíficos. holocausto y pacíficos, Sacrificios pacíficos. sacrificios pacíficos. Y ofreció el holocausto. Y ahí va Saúl a hacer lo que no le correspondía. Amén. Amén. Y ahí podemos meter muchas cosas, ¿verdad? Amén. Empezó a dar nombramientos que no le correspondían. Empezó a organizar cosas que no estaban en su propio juicio ni en su autoridad de él. No llegó el encargado, así que tráiganme los becerros, porque ahorita vamos a hacer un culto, un avivamiento. Y mandó traer los holocaustos, los pacíficos, y empezó a sacrificar. Dios lo había puesto como rey. Ese día su reinado iba a ser perpetuo. Sus hijos iban a seguir de él. Sus hijos por tiempo en tiempo iban a ser los descendientes reyes sobre Israel. Pero él decidió ofrecer el holocausto a Jehová. Oiga, y qué bonito, ¿verdad? Cuando se alaba a Dios y se glorifica a Dios y se canta a Dios y se predica a Dios. Pero qué mal cuando no es la persona que Dios ha puesto para que lo haga. Saúl mandó traer los pacíficos y el pueblo contento trajo los animales para el sacrificio. Siga leyendo. Y como él acababa de hacer el holocausto, Cuando se acabó el holocausto, y aquí Samuel que venía. llegó Samuel al séptimo día, como había dicho. O sea, Mire, fue una así no sopa. es, pero se la voy a platicar de esta manera. Para que más o menos se dé usted una idea de los acontecimientos. No llegó el representante del cuartel. Y como no llegó a la hora que Saúl dijo, entonces él tomó el derecho de hacer lo que a él le parecía. Quiso tomar la autoridad que a él no le correspondía. Al fin, al que dijo que iba a venir no vino. Y como no vino, ahora tengo la autoridad de hacer lo que a mí me parezca. Y eso es abandonar la teocracia. Amén. Hizo fiesta, hicieron fiesta, sacrificaron, hubo sangre, hubo sacrificios. Saúl ofreció el holocausto y llegó Samuel, el encargado de hacer el sacrificio. Síganlo. Y Samuel, y Saúl
le salió a recibir para saludarle. Y Saúl le salió a recibir para saludarle. Oh, ese Saúl iba contento, hermano. Le iba a presentar cómo él había sacrificado a Jehová. ¿Verdad? Amén. He pasado, hermano, varias historias en este tiempo, andando con los hermanos del cuartel, como intérprete, que me ha tocado ver estos casos. Amén. Como aún en la desobediencia saludan con toda la paz, como que no han hecho nada. Sí. ¿Verdad? Sí. Disculpe mi risa, pero yo solo me entiendo en mi mente. Sigan, hermano. Entonces Saúl dijo, ¿qué has hecho? Saúl le dijo, ¿qué has hecho, Samuel? Samuel le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba. Mira, el pueblo se nos iba a ir. Que tú Íbamos no a perder venías. gente. Ajá, La gente, si no le hacía como yo le hice, no, hombre, íbamos a perder miles de gente. correcto, amén. Sigan. Y que tú no venías al plazo de los días. Y aparte tú eres el culpable, que los Samuel, filisteos porque no venías. amén, y que los filisteos estaban juntos a Mixmas. Ya los filisteos venían, pues que no querían entrar a la guerra, por eso querían a Saúl. Claro, si hubieran preparado, hubieran afilado, ¿por qué sacrificar y no hacer lo que Dios los tenía para que ellos hicieran? Sigan. Me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal. Qué gran idea acabo de tener, Samuel. Yo me dije a mí mismo, como tú no vienes, Ajá, y la gente se nos está yendo por este problema, que tú no vienes, entonces, y no he implorado el favor de Jehová. Esforcéme pues y ofrecí holocausto. fíjate, yo me esforcé, tuve que sacrificarme, y tuve que ofrecer yo el holocausto porque tú no venías. ¿Quién era el culpable? Samuel, ¿verdad? No vienes a tiempo, Él dijo eso. no vienes, tuve que sacrificarme yo, ¿verdad? Eso dice. Si no hubiera estado yo aquí. Agradezcan a la buena y no estoy aquí. Amén, así Amén. es. Sigan. Entonces Samuel dijo a Saúl. Entonces "Locamente Samuel, que sí entendía el plan eterno de Dios. Amén. Amén. Samuel, que sí sabía los planes de Dios. Que Samuel amaba a Saúl, hermano. Samuel amaba a Saúl y oraba por él, y hasta que Dios le dijo, bueno, ¿hasta cuándo vas a orar por ese hombre? Si yo ya lo deseché. Sí. Samuel nunca odió a Saúl. Samuel amaba a Saúl. Amén. Amén. Gloria a Dios. Samuel amaba el gobierno de Dios, aunque el pueblo pidió rey. Samuel sabía que Dios había puesto a Saúl sobre ese pueblo en ese Amén, tiempo. amén. Amén. Le dijo Samuel a Saúl, locamente, Hecho. aunque te has sacrificado según tú, aunque has puesto de tu bolsa según tú, Aleluya. Sí. aunque te tuviste que sacrificar y tuviste que hacerlo porque el pueblo se iba, locamente has hecho. Amén. Amén. Abandonaste el gobierno teocrático. Siga, hermano, el siguiente versículo. Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. No haces caso, Saúl, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Que Siga. te has intimidado porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino Amén, para amén. Israel para siempre. Dios te hubiera confirmado como rey, o sea, sus hijos a Israel para siempre. Siempre. Locamente has hecho, acabas de perder todo el reino de Dios. Amén. Has perdido tu vida y has perdido la vida de tus hijos y has perdido la vida de tus nietos como reyes sobre el pueblo de Israel. Amén. Ah. ¿En cuál versículo va? 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado varón según su corazón. Jehová se va a buscar a otro que lo ponga en el lugar del que acaba de abandonar la Amén. teocracia. Hasta ahí, hermano. Amén. 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 Dios. Aleluya, Jesús. El hermano Luis Celedón está como supervisor nacional en Panamá. Y sin duda alguna un día se va a morir. Igual un día me voy a morir, pero yo no soy el supervisor de Panamá. Vamos a usarlo a él como ejemplo. Dios ya tiene listo a la otra persona. Amén. Dios no está viendo a ver quién del IEB aprende para ver a quién pone. Él ya sabe quién. Él está Amén, preparado. amén, amén. Cuando Saúl falló, él ya sabía que Saúl iba a fallar. Sí, amén. Y él ya tenía listo a David.
allá en las ovejas de su padre. Allá lo estaba enseñando. David no sabía, Saúl no sabía, Samuel no sabía, Amén, amén. pero Dios sí sabía. Sí, amén. Si el hermano Luis Celedón no muere, esperemos no muera pronto. Perdóneme, hermano, pero usted es el supervisor, lo voy a usar de ejemplo. El año que entra él dice, la iglesia se descompuso, esta ya no es. Ya me voy con mi grupo de gente. Dios ya tiene listo a la otra persona que va a permanecer con el remanente fiel. Aleluya. No tenga usted duda alguna de que la iglesia va en derrota o que vamos perdiendo. Desde que Cristo la organizó, le puso un sello y dijo, Aleluya. las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Dios quiere y Dios nos ayude a todos nosotros a serle fieles a Dios. Amén. De Dios. Pero si le somos infieles y abandonamos la teocracia en cualquier medida, Dios ya tiene a quien va a poner en ese lugar. Sí, amén. Ya sea que muramos, o ya sea que tristemente fallemos, Dios ya tiene a la persona indicada que va a tomar ese lugar. Nada toma a Dios por sorpresa. Amén. El pueblo de Israel había apostatado, abandonaron a Dios, Dios les dio el líder que ellos querían y el líder salió por sin ni una línea, nada de entendimiento en Saúl. La iglesia primitiva, Cristo la organizó y la organizó perfecta. En el libro de los Hechos vemos cómo Lucas, siendo un gentil, se expresa de la iglesia primitiva. Y dice que se reunían en las casas y tenían todas las cosas en común. Vendían las propiedades, traían el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles y todos tenían para suplir sus necesidades. Miraban las señales, miraban los milagros, cómo la iglesia iba creciendo y todo eso iba perfecto, había fiesta. Pero estaba escrito en el capítulo 54 de Isaías. Estaba profetizado que la institución que Cristo estableció caería en apostasía también. Amén. Amén. El apóstol Pablo escribió, estando ya él como miembro de la iglesia primitiva, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el ganado. Y él les dijo que no os engañe nadie, porque no vendrá, refiriéndose a Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estaba escrito que tenía que suceder y estaba profetizado que iba a suceder. Isaías capítulo 54, versículos 6 al 8 y también el 11. Porque como a mujer dejada, El profeta Isaías dijo, porque como a mujer dejada y triste de espíritu, te llamó Jehová. te llamó Jehová. Y como mujer moza que repudiada, dijo el Dios tuyo. Ah, sí, hermano, eso está el 6. 8. Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. La profecía estaba escrita, ahora solo faltaban las piezas que iban a ir llegando. Amén. Constantino se convirtió en el año 312, llegó a ser el emperador de todo el imperio romano, se hizo cristiano por ser el gobernador, por ser el principal, el del imperio. Pensó que él tenía la autoridad de reunir a los obispos, los reunió en el año 325, un 14 de junio, y empezó una reunión y abandonaron la teocracia. Aquella iglesia que Cristo organizó, que funcionó bien, perfectamente, fue decayendo, empezaron a haber problemas. Los apóstoles trataban de prevenir todas esas cosas. Para el año 100 se cree que ya estaban muertos todos. La Biblia se cerró en el año 100, ya no hubo más escritores. Del año 100 al 325 hubo crecimiento en la iglesia. Las persecuciones no la pudieron parar. Antes más persecución había, más crecimiento había en la iglesia. Amén, amén. La iglesia alcanzó muchas ciudades a través del apóstol Pablo y a través de otros predicadores de la iglesia primitiva. Hasta el año 312 que se convierte Constantino, ya empieza a decaer porque Constantino detuvo la persecución. En el año 325 la iglesia de Dios cayó en apostasía por las mismas dos cosas: queriendo ser igual que los otros pueblos y queriendo tener sus propias reglas.
En el año 325 abandonaron la teocracia porque el emperador no era la persona indicada para llamar a una asamblea, a una reunión. Había problemas, había creencias. Se habían levantado aquellos que creían que Jesús no era eterno, que había sido creado. Había otras creencias que se estaban levantando y tenían que arreglarse. Y Constantino los reunió con la intención de traer paz a la iglesia. Y tristemente cayeron en apostasía al abandonar la palabra de Dios y tomar lo que se conoce como el credo nicea. Quitaron la Biblia, los pergaminos que escribió Pablo, el Antiguo Testamento, lo hicieron a un lado, los mandamientos de Dios, la doctrina de Dios, y ellos pusieron los 8 puntos de la llamada credo nicea. En el año 325 se cumple la profecía: por un pequeño momento te dejé, como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, mas está profetizado, mas un día te recogeré con grande misericordia. El versículo 11, hermano. Pobrecita, fatigada. Miren la iglesia, dijo el profeta Isaías, pobrecita, fatigada, sin consuelo. Y aquí que yo cimentaré tus piedras, ahí, sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Pobrecita y fatigada, iglesia de Dios, sin consuelo. Pero algo que me gusta, hermano, es que usted le puede dar con todo a la iglesia de Dios. Puede pelear contra ella, puede luchar contra ella, puede hacer todo lo que quiera contra ella. Cristo dijo: en mis manos te tengo esculpido. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pobrecita, fatigada, sin consuelo. Puro luchar y luchar y luchar. El apóstol Pablo contra los fariseos, Cristo contra los fariseos, los apóstoles con los fariseos, Pablo con los principales de las ciudades. Y ahí estaba enseñándoles y predicándoles y explicándoles. Pobrecita, fatigada, sin consuelo. Mataron a Esteban, lo agarraron a pedradas. Oiga, un hombre que los amaba y les predicaba del amor de Dios. Pobrecita, fatigada y sin consuelo. Mataron a Pablo, le mocharon la cabeza, crucificaron a Pedro. Le mocharon la cabeza a Pablo, crucificaron a Pedro. Pobrecita, la iglesia de Dios, los miembros de la iglesia de Dios. Pero qué guerreros, ¿verdad? Aleluya. Para explicar, para enseñar, para aclarar Aleluya. La palabra de Dios, las profecías, aunque perdieron sus vidas. Amén. La iglesia de Dios cayó en apostasía en el año 325 y por 1578 años estuvo en la oscuridad. Estuvo ese pequeño momento te dejé, fueron nada más 1578 años. Otra escritura dice: como mujer repudiada y triste de espíritu. En México, no sé por acá, pero en México lo escuché yo, porque a mí no me tocó vivir. Pero qué difícil es que el marido abandone a una mujer con hijos. No puede salir a trabajar porque ¿quién le cuida a los hijos? Si sale a trabajar, alguien ataca a los hijos. Y si ella cuida a los hijos, se mueren de hambre. No hay quien pague la renta. Triste de espíritu, ¿quién va a ayudar? Ahora en México tienen de 10 hijos. Mi abuelo tuvo 16. Se le murieron 4, vivieron 12. Estaba difícil la situación. Mi abuelo en el mundo, perdido. ¿Quién le daba de comer a esos hijos? Gracias a Dios que Dios lo alcanzó. Pero hay muchas mujeres abandonadas en esa situación. Ahora en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos la mujer es dejada con un niño y 2 niños y vive en la gloria. Le da dinero al gobierno, le paga su apartamento, le paga sus recibos. Y en Estados Unidos a la mujer le va mejor estando sola con sus hijos que con el atoso del marido. Allá no aplica esta escritura. Pero en México, que es donde más lo he escuchado yo, la abandona y la mujer tiene que hacer todo lo que el hombre dice por tal de que siga manteniéndola. Y cuando el hombre decide irse, le va mal a la familia. La mujer sufre con sus hijos, los tiene que dejar encargados y allí donde los deja encargados, pobres esos hijos. ¿Verdad? No son los predilectos, comen si sobra, limpian la casa de a gratis. Y pobre mujer que a veces abandonada. Así es la iglesia, pero dice pobrecita, fatigada y sin consuelo.
sin el esposo, abandonada en la apostasía, en la oscuridad. Amén. Pero también tiene la promesa de que iba a resurgir. Aleluya. Pero hoy no vamos a hablar de victoria. Hoy vamos a hablar de lo triste que es la apostasía. Amén. Del sufrimiento de la iglesia de Dios. Gracias a Dios, pasaron los 1578 años y ya Dios tenía todo apuntado o escrito en su lugar. La iglesia de Dios, después de que se levantó en el año de 1903, también ha tenido que sufrir dos grandes divisiones y muchas grandes separaciones, se puede decir, de gente que se ha ido, pero esas no son divisiones de la iglesia de Dios. Solo dos divisiones de la iglesia, una en 1923 y la otra en 1993. El hermano Celedón después les enseñará, o ya les ha enseñado, los 70 años y eso que se refiere. Mi intención es platicarle la historia de la iglesia. No siempre ha sido triunfo y victoria y alegría. También ha sido tiempo de sufrimiento y de dolor. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y versículo 9. Estaba escrito desde antes de que Cristo organizara su iglesia que en este tiempo, en estos años, la iglesia sufriría dos grandes divisiones. Y siempre es el abandono de la teocracia. Zacarías 13, 8 y 9. Amén. Léalo. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, las dos partes serán taladas en ella. que las dos partes serán taladas. En ella. Ahí hágame una Y se pausa. perderán. ¿Ya escribieron todo esto, hermanos? ¿Ya lo podemos borrar? Bórreme aquí lo que sea de arriba, o poder hacer un dibujo y le pone allí un cuadro con tres divisiones, que haya tres cuadros juntos. La profecía decía, y las dos partes serían taladas en ella, y Se perderán. yo no dije, porque a veces nos critican, ¿verdad? Ahí andan diciendo que nosotros no somos de Dios, pero yo no dije. La Biblia es la que dice. Amén. La profecía sí está escrita. Y se perderán. Las dos partes divididas se Perderán. perderán. Mas la tercera quedará en ella. Más la tercera, gracias a Dios que estamos en ella, quedará en ella. Ahorita le voy a explicar en qué. Pero quiero explicarle primero estas tres divisiones, con los años referentes. 1923, 1993. Puede ponerle 1920, 1923 y 1990, 1993. Que fueron los 3 años del sufrimiento. 1920, Al 23. una flecha, 1923. Como usted siempre. 1923 abajo. Debajo, 1920. Porque fue el tiempo que duró la Constitución. Estuvieron los 12 ancianos, los 70 ayudas y todo eso. Pero no se trata La otra mano, la otra mano. aquí, 1990, 1993. 1990. Correcto. Los mismos 3 años, hermano Bañuelo, que Sí. duró anteriormente el proceso. Amén. El proceso fueron Tres también años. en el otro 3 años de proceso. Amén. Sí. No, ahí No, todavía no. ahí es la tercera parte, hermano. Si nos regocijamos, usted ahí le apunta que nos regocijamos. Pero hoy no se trata del regocijo. Hoy no llegamos ahí. No, hermano. A ese cuadro no llegamos. Hoy quiero que aprendan las profecías, lo que está escrito, el por qué tenemos que sufrir. Ayer nos regocijamos, lloramos, nos gozamos. Hoy no, hoy aprenda bien porque es importante, porque de seguro si no le ha tocado, le va a tocar a pasar por el fuego. Que así le tocó la tercera Amén, parte. amén, pasar amén, por el hermano, fuego. amén. Yo creo que la mayoría hemos pasado, pero puede haber todavía quienes no han pasado Amén, por así es, una así prueba de fuego. La tercera parte no dijo Dios, y tomaré la tercera parte, porque ahorita todavía no lee el hermano, la voy a llevar por camino de flores. No dice así la palabra de Dios. No, la voy a pasar por el fuego. Pero lo bueno es que la va a purificar. Y lo triste de estas dos, yo no digo, lo dice la historia. Aquí le voy a poner porque este es el nombre de ellos. Iglesia de Dios del Evangelio completo. Iglesia de Dios de la
profecía. Así para que no nos entiendan. Amén. En claves. Ella así se llamó después y ella así se llamó después que les dieron los nombres, pero así se llaman hoy. El profeta escribió, yo no lo inspiré. ¿Quién lo inspiró? Dios. Dios dio la inspiración. Las dos, y acontecerá en toda la tierra que las dos partes serán taladas en la doctrina. La palabra en ella es muy importante. Doctrina. Teocracia. Si me escribo mal, me corrijo. Teocracia. Sí, por favor. Gracias. Póntele allí bien. El pueblo de Israel, ¿qué fue lo que lo llevó a la apostasía? El abandono de la teocracia. A esta organización que lo llevó, el quitar al supervisor general, Amén. a A.J. Tamins. Amén. A esta que la llevó a la apostasía, Ah, abandonar la teocracia y quitar al supervisor general M.A.J. Tamins. Gracias. Abandonaron la teocracia y quitaron al líder. Y el líder que pusieron, tristemente, los llevó por otro camino. Yo no conozco mucho esta historia, de 1920 al 23. La mayoría de los libros están en inglés. Y cuando hablamos inglés no podemos darnos cuenta de muchos detalles que encierra aquí. Pero de los 12 ancianos, lo poco que sé, que he leído, de los 12 ancianos que estaban como ayuda del supervisor general, pero que después tomaron el lugar ellos y mandaban al supervisor general, de los 12, 10 se perdieron, perdón, los 10 se fueron con Iglesia de Dios del Evangelio completo. Igual que cuando Moisés mandó a explorar la tierra y mandó 12 espías, amén. vinieron los 12, 10 se desviaron y desviaron al pueblo y 2 siguieron con Moisés, Amén. Josué y Caleb. Amén. Así el hermano Tomlinson en 1923 tuvo que declararse fuera de esa organización por seguir en la teocracia y solo 2 obispos de los 12 obispos que estaban con él lo siguieron y 10 se desviaron. Y la organización siguió hoy aceptando miembros en adulterio, aceptando miembros con joyas y igual que Saúl se desviaron. Amén. En 1990 al 93 otra división, otra apostasía, no de la iglesia sino de los que estaban en liderato. Abandonaron la teocracia, quitaron al supervisor general, hicieron votación para seleccionar un nuevo supervisor general, seleccionaron como supervisor general interino a Billy Murray. Está escrito en las minutas de la reunión de supervisores de la Iglesia de Dios de la Profecía, usted lo puede leer. Ellos votaron, tantos a favor, tantos en contra y otros que no votaron. El hermano Art, al que usted conoce, estuvo en esa reunión y él es uno de los que no votaron. Él es un testigo que todavía vive. Quitaron al hermano M.A. Tomlinson en la asamblea de 1990, no pidieron la aprobación del Espíritu Santo, solo introdujeron, un comité introdujo a Billy Murray como supervisor general y cayó en apostasía la organización, pero no la Iglesia de Dios. Empezaron los preocupados por la doctrina. 1991 aceptaron la argolla del matrimonio. ¿Qué hizo el líder? Igual que Saúl, desviar al pueblo. Pero los preocupados de la doctrina siguieron en el camino. Después en 1990, 91, 92 hubo reuniones de los preocupados. Hasta 1993 la Iglesia de Dios de la Profecía no tuvo asamblea general. No había necesidad. En 1906, en la primera asamblea, acordaron que cada año debería haber asamblea general. Amén. Pero en 1993 fue el primer año que la profecía, la Iglesia de Dios de la Profecía no tuvo asamblea general. Pero la Iglesia de Dios tuvo su asamblea general. Tuvo su asamblea solemne y tuvo su asamblea general. Dios sacó a la iglesia de la apostasía o de ese tiempo interino, lo llama la iglesia, de 1990 al 93. Lo que la iglesia aprobó, eso la iglesia no lo cuenta, nosotros no lo contamos, y la institución siguió manteniéndose en la doctrina firme. Ellos abandonaron, la profecía dice, las dos partes
Se perderán. Yo no lo dije, aunque lo estoy repitiendo. Pero así está escrito en la Biblia. Amén. Que las dos partes se perderán. Amén, amén. Más la tercera parte quedará Ajá. en ella. Esa es una palabra muy en la bonita. teocracia, Teocracia. en la iglesia, en la doctrina, Amén. sin cambiarle, sin ponerle, con el hombre escogido de Dios a través Amén. de una asamblea general, Aleluya. por unanimidad. El hermano Robert J. Pruitt fue seleccionado, dijo el Espíritu Santo, tráigame a Bob Pruitt, y él es el seleccionado supervisor Aleluya. general. Aleluya. Fue el hombre que Dios escogió para dirigir la iglesia de Dios. Tristemente se perdieron templos en 1923 y en 1993. Todo lo que repita sucedió igual en las dos apostasías. Ya se me está yendo el tiempo y pensé que no iba a llegar hasta aquí. Quería parar así 10 minutos antes, pero me queda una poquita de información. La iglesia de Dios tuvo que batallar, pobrecita, fatigada, sin consuelo, Sí, amén. sin templos, sin auditorios, sin tabernáculos, Sí. sin púlpitos, sin bancas, sin sillas, porque todo lo pusieron a nombre de ellos, estaba a nombre de ellos, confiábamos en ellos o confiaban en ellos, pero no pudieron llevarse la doctrina ni la teocracia. ¡Aleluya! 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 Isaías 29, versículo 8 y versículo 11. Todos los que se han ido de la iglesia de Dios, incluyendo estas dos organizaciones, e incluyendo a muchos que se han ido de la iglesia de Dios en los últimos años después de 1993, ha habido hombres que ellos han seguido su propio camino. La Biblia también habla acerca de esto. En el versículo 8, Isaías 29, 8. Cuando está listo lo lee en voz alta y pausadamente, por favor, para ayudar. Amén. Y será como el hombre que tiene hambre y sueña. Mire, estos que se van son como el hombre que tiene hambre y sueña. Y sueña. Y sueña. Amén, amén. Tiene hambre y se queda dormido y sueña en su mente Y parece que come. y parece que comen. Parece que nos devoran y nos desaparecen. Sí, hermano. Amén. Mas cuando despierta, Más cuando su despiertan, alma está vacía. siguen vacíos. O como el que tiene sed y sueña. Es como el que tiene sed, se duerme y sueña que se está tomando un agua de coco con hielo, bien azucaradita. Mas cuando se Y se la despierta, toma en este calor, que como hace calor por aquí húmedo. Sí. Yo sé que usted está impuesto, pero yo no. Yo sufro por el cambio de clima. Ahorita donde vivimos está nevando, ¿verdad? Llegamos acá y está el calor fuerte, húmedo. El otro día el hermano José Luis paró y nos compramos unos cocos, ¿verdad, hermano? Bien helados y se deleitó mi estómago. Pero yo estaba despierto. Estos hombres sueñan, Ajá. tienen sed y se duermen y sueñan que beben, Mas cuando se despierta, pero cuando se despiertan háyase cansado todavía siguen y cansados su alma sedienta. y su alma sigue sedienta. Así será. Sueñan que tienen unos avivamientos tremendos. Amén. Sueñan que hacen unas convenciones tremendas donde el Espíritu Santo se derrama. Sueñan que tienen una gran organización. Sueñan que van caminando a la perfección. Cantan como que son los grandes líderes de la iglesia de Dios. Pero cuando se acaba la convención, sus almas siguen sedientas al darse cuenta que están lejos de la teocracia y de la doctrina de Dios. Aleluya. Sueñan como que ellos son y se deleitan juntos, pero cuando cada quien se va a su casa dicen, no vino nadie del cuartel general. No nos visitó el Espíritu Santo, porque están sedientos y hambrientos de estar en la iglesia, pero su orgullo no los deja. Aleluya. Ojalá y se arrepintieran y vinieran a beber del agua de vida. Aleluya, que salta para vida eterna. Aleluya. El versículo 11, hermanos. Y os será toda visión como palabra de libro sellado. Dígalo más fuerte, léalo más Y fuerte. os será toda visión Será como toda palabra- visión de ellos, como hermanos. palabra de libro sellado. Palabra como libro sellado, El cual si dieren al que sabe leer al cual se lo dieron al que enseñaba. y le dijeren, Se lo dan al que hablaba y enseñaba correctamente, Ajá. al que sabe leer, al que entendido, si se lo dieren. ajá, Antes lo entendía y antes lo explicaba, pero ahora será como visión cerrada. Sí, aleluya. amén. Gloria a Dios, hermanos.
que lo que Dios reservó para la iglesia de Dios, nadie se lo va a poder llevar de la iglesia de Dios. Alguien se va, es como ahora un libro cerrado, que se lo dan al que sabe leer, al que explicaba. Y dirá, no puedo porque está sellado. Y ahora dice, ¿cómo les predico y les hablo del gobierno teocrático si yo mismo no me sujeto a ese gobierno? ¿Cómo predico? Deje usted el recasamiento, el gobierno que predicaron y exigieron. Aleluya. ¿Cómo les enseño que hay que sujetarse al pastor si yo no me sujeté a mi supervisor? Será como libro sellado delante de ellos. Y se lo darán. Tenga, hermano, enséñenos, léanos. Pero ¿cómo? Si ya no me sale inspiración. Solo repite lo que tiene escrito en sus cuadernos, pero ya no sale nada de inspiración de la palabra. Aleluya. Será como libro cerrado. Si antes se deleitaba hablando de la visión, de la revelación y cómo Dios sacó a la iglesia de la apostasía en 1903 y explicaban y enseñaban. Y ahora enseñan que todo eso ya no existe. Y ahora explican que todo eso era la emoción de A.J. Tomlinson, que fue emoción de M.A. Tomlinson, que fue emoción de Robert Pruitt, que fue emoción de Stephen Smith, que al hermano supervisor general, obispo Pimentel, nadie lo puso. Y empiezan a hablar tanta incoherencia lejos de la palabra de Dios, porque Dios les cerró el libro. Aleluya. Y lo más triste es que sus corazones están hambrientos y sedientos. Y no solo de ellos, que ellos saben lo que están haciendo, sino del pueblo de Dios. Aleluya, que cegadamente creyeron en ellos. El apóstol Pablo dijo que no se engañe nadie. Que no se engañe nadie. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Rápidamente para no pasarnos del tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Eliseo salió y su siervo con él, y su siervo tenía temor. Parecía que estaban rodeados, todos los soldados de los sirios tenían rodeados a Eliseo, lo querían matar, y el siervo pues le entró temor. Como estoy seguro que muchos en estas situaciones han tenido temor. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué va a ser de nosotros? Usted no sabe lo que Dios está preparando. ¡Aleluya! Sus ojos no lo pueden ver físicamente. Aleluya, pero le decía, Dios ya tiene preparadas todas las cosas. No me quiero salir porque se nos va el tiempo, pero mañana se los dejo. ¿Ustedes han visto cómo juega el gato con el ratón? Cuando va a alimentar a sus cachorros, a sus bebés, el gato les trae y lo amansa al ratón y quiere huir el ratón. Y baila, el gato grande lo trae y se lo suelta a los pequeños para que aprendan. Así es Dios con el diablo. Dios nomás lo trae enfrente de usted y parece que va a huir y a desbaratar. Y Dios tiene todo bajo control. Se levantan unas polvaderas, déjenlo. Dios tiene todo bajo control. Solo nos está entrenando para la batalla final, para la bendición. Así es de todas las cosas. El siervo de Eliseo tenía miedo. Dice, y levantóse de mañana el que servía al varón de Dios para salir. Se levantó Eliseo para salir. Y he aquí que el ejército que tenía cercada la ciudad. El ejército tenía cercado la ciudad. Con gente de a caballo. Eran bravos, carros. Con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Se quedaron con todo. Amén. Se quedaron con todo. Tanto aquellos como los que se han ido últimamente. Sí, hermano. Y él le dijo, no hayas miedo, le dijo porque Eliseo, más son los que están con nosotros. Espérate, calmado, tranquilo. Eso es material, eso Dios nos va a dar algo mejor. Tranquilo. Son malos que están con nosotros que los que están con ellos. Son malos que están contra nosotros que los que están con ellos. Pero decía el siervo y Eliseo, pues nomás estamos tú y yo. Y mira ellos. Tienen rodeada la ciudad. ¿No se ha fijado usted como que a veces se van y ellos empiezan a crecer? Pero están sucediendo cosas que Dios tiene preparadas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, te ruego que abra los ojos para que vea. No le dijo, ábreme mis ojos para yo ver. Que Eliseo estaba seguro de lo que iba a pasar. Amén. El que tiene por eso ayer les decía, es importante que tenga la revelación de la iglesia de Dios.
Aleluya. El que la tiene ya sabe cómo va a terminar. La iglesia Sí, va a amén, terminar amén. perfecta. Amén. Y la iglesia va a terminar en las bodas del Cordero. Amén. Sin duda alguna. Amén. Pero hay gente que no lo puede ver, sus ojos físicos. Y Eliseo le dijo, Señor, te ruego que abra sus ojos. Y entonces Jehová abrió los ojos del mozo y Entonces miró. Jehová abrió los ojos del mozo y el mozo pudo ver. Y O sea, aquí- recibió la revelación. Amén. Amén. Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de caballos y de carros de fuego. Gloria a Dios por Padre la del iglesia de pueblo, Dios. aleluya. Eran muchos los que estaban en contra, pero cuando el siervo pudo abrir sus ojos espirituales, no cabían los soldados de Dios alrededor. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Hay soldados que no quieren que la iglesia de Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Vive Jehová! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nunca la iglesia va a perder. Hay ángeles alrededor de ella. Está el Espíritu Santo guiándola. Cristo la tiene esculpida en sus manos. Aleluya. El Salmo 48. Léalo, el Salmo 48. Póngase de pie, hermano. La iglesia de Dios está súper protegida. Oh, aleluya. Usted solo apéguese a ella. Dios. Solo esté bajo el gobierno. Aleluya. Solo esté bajo el gobierno. Aleluya. Amén. Aleluya. Salmo 48. Aleluya. Gloria al Señor. Claro, tenemos que sufrir, estamos en este cuerpo humano. Vemos cómo nos hacen gane con muchas cosas, cómo toman ventaja de ella. Aleluya, pobrecita, fatigada, sin consuelo. Pero el versículo 2 del Salmo 48 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados de la Quira, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, maravilláronse, se turbaron y diéronse prisa a huir. Aleluya. Aleluya. Tomólos allí temblor, dolor como a mujer que pare. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como los oímos, allí hemos visto la ciudad de Jehová de los ejércitos en la ciudad de nuestro Dios. Afirmarála Dios para siempre. Esperamos tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. Desde justicia está llena tu diestra. En medio de los problemas, hermano, en medio de las luchas, en medio de esas dos divisiones, Dios ayudó a la iglesia de Dios. Aleluya. El versículo 11 dice, alegraráse el monte de Sión. Alegraráse la iglesia de Dios. Aleluya. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Aleluya. Andarán alrededor de Sión y rodearánla. Contar sus torres, poner vuestro corazón a su antemuro, mirar sus palacios, para que los contéis a la generación venidera. No se preocupen, hijos de nosotros, hijos de ustedes. Aleluya, lo que pasa hoy ha pasado en el pasado, pero la iglesia camina a la perfección y un día llegará. Aleluya, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente, eternamente desde antes de la fundación del mundo hasta después de la fundación del mundo. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos capitaneará. Él nos capitaneará. Él es